Quiero llamar la atención de nuevo para considerar la situación de la economía, la sociedad, la política mundial sobre el tema del gasto militar. La Unión Europea acaba de aprobar una flexibilización de las normas fiscales. Todos sabemos que la norma fiscal dice que los estados no pueden tener un déficit superior al 3% del Producto Bruto Interno. Y en ese sentido hay políticas de austeridad muy severas. Es más, en el otoño europeo del 2024, el informe Prodi planteó nuevas y mayores medidas de austeridad para Europa a los fines de poder intervenir en una pérdida de competitividad con Estados Unidos y con China. Bueno, el tema interesa porque ese planteo de políticas de austeridad está planteado en este caso para que los gobiernos puedan incrementar el gasto militar sin incluirlo en la consideración del déficit presupuestario, hasta un 1,5% del Producto Bruto Interno de cada país. Una flexibilización por 4 años y está asociado a la aprobación de un presupuesto de 800.000 millones de euros para el armamentismo de Europa. Digamos que la respuesta de Europa no es una inversión para responder al informe Prodi de baja de productividad, de baja de competitividad, sino que es una respuesta de militarización en réplica a la demanda de Estados Unidos para que Europa se comprometa más en el presupuesto de la OTAN, en el presupuesto militar que está impulsando Estados Unidos, que acaba de aprobar el presupuesto más grande de la historia de Estados Unidos. Bueno, por eso decimos el tema del presupuesto de gasto militar, de gasto en armas, de gastos en pertrechos, porque queda claro que el presupuesto militar más grande de la humanidad es el de Estados Unidos, es lo que le permite a Estados Unidos una hegemonía ya no solo política e ideológica, sino un reaseguro militar, desplegando tropas y bases en todo el planeta, pero necesita la sociedad europea. Y bueno, lo que ha hecho Donald Trump desde que inició esta segunda presidencia es apresurar la toma de decisiones en Europa para avanzar en este camino, a costo europeo, porque claro, la presión por la austeridad no va a pasar entonces por el gasto militar, sino va a pasar por otros ámbitos. Alguna vez hemos señalado que la presión es a la disminución del gasto de seguridad social y dentro del gasto de seguridad social la previsión social, los gastos en pensiones, en jubilación. Digamos que es muy preocupante la decisión que ha tomado la autoridad europea, que yo llamo contabilidad creativa, porque claro, los estados van a poder presentar un 4,5% de déficit fiscal, 4,5% sobre el Producto Bruto Interno de cada país, porque contablemente no van a incluir ese plus de 1,5% que ahora estaría permitido. Estamos hablando de cifras gigantescas. Hay que recordar que en abril Grecia había solicitado formalmente una medida de este tipo para que no se incluyera
en la contabilidad del déficit fiscal el gasto de defensa, el gasto militar. Bueno, esto se ha generalizado para todos los países de la Unión Europea. Y por lo tanto, en este tiempo histórico de crisis mundial del orden capitalista, donde recrudece la contradicción y la confrontación por la apropiación del excedente económico, principalmente entre la masa gigantesca de trabajadores y trabajadoras del mundo y las patronales más concentradas. Bueno, ahora la presión también es sobre los estados. Digamos, la intencionalidad desde hace muchos años, con la generalización del enfoque liberalizador, más conocido como neoliberal, fue desmantelar la presencia del Estado en el gasto social. Bueno, eso ha sido progresivo, recurrente en el último medio siglo, prácticamente desde el 75 del siglo pasado hasta el presente, 50 años, en sucesivos procesos de ofensiva del capital y de ofensiva política del capital se han ido disminuyendo los gastos sociales de los presupuestos estatales. Eran gastos sociales asociados a conquistas de los trabajadores, las trabajadoras, los movimientos populares que consolidaron en los presupuestos de los estados nacionales. Bueno, la intencionalidad de hace medio siglo ha sido revertir la situación de derechos sociales, sindicales, históricamente conquistados, y por eso hemos hablado en las últimas décadas que lo que acontecía era una ofensiva del capital. Bueno, esa ofensiva del capital por desarmar el llamado Estado benefactor, el estado de bienestar, que tuvo una premisa muy fuerte en la ofensiva para desarticular el socialismo en el este europeo, materializado con la caída del muro de Berlín en 1989, con el desarme de la Unión Soviética en 1991, y por eso se empezó a hablar de fin de la historia, de fin de las ideologías, de triunfo del capitalismo, de un mundo unipolar, pero claro, mucha agua corrió bajo el puente y la situación de la realidad mundial se ha transformado muy compleja. La crisis tiene otra cara, dentro de esa otra cara de la crisis le aparece a Estados Unidos y al mundo tradicional del capitalismo desarrollado un opositor en disputa, que es China, una disputa en la economía, en el comercio, en las finanzas, y claro, China también es parte de este crecimiento del gasto militar. Hoy es la segunda potencia medida en términos de gasto militar y por lo tanto se exacerba la carrera armamentista en escala mundial. Hoy ya no solo se habla de unipolaridad, sino que se habla de multipolaridad. Empiezan a aparecer bloques comerciales, económicos, financieros. Hay una situación de reestructuración del sistema mundial. Por un lado, desorden del orden preexistente y una reconfiguración del orden mundial. Lo preocupante, y lo que queremos llamar la atención con este comentario, es que ya no solo se trata de una ofensiva del capital contra los trabajadores, las trabajadoras y sus derechos, no es solo una ofensiva del capital contra la naturaleza con el saqueo de los bienes comunes, un tema que se ve claramente en América Latina, el Caribe, en África. Tampoco es solamente una ofensiva ideológico-propagandística vía redes sociales y medios de comunicación con la sociedad, estimulando el consumismo, el individualismo, el sálvese quien pueda,
sino que la ofensiva del capital hoy adquiere la forma de una ofensiva política que se expresa en gobiernos de ultraderecha que se van generalizando. Bueno, el ejercicio del gobierno de Donald Trump en segunda instancia desde este 2025, su asociación privilegiada en América Latina y el Caribe con el gobierno de Argentina, de El Salvador, de Ecuador, más otros de tradición en la derecha en la región, como Paraguay o Perú, sino que también esta ofensiva de ultraderecha crece en procesos electorales recientemente en Portugal, donde la ultraderecha ha ganado escaños en la Cámara, en el Parlamento, de una forma muy importante, con disminuciones relativas de peso de la izquierda, de la centroizquierda, donde muestra que la ofensiva política es una preocupación que se suma a la tradición del último medio siglo por una ofensiva económica, una ofensiva jurídica, tiene el carácter de una ofensiva política e ideológica, y en ese marco se inscribe el crecimiento del gasto militar. Por eso marcamos el punto diferenciado de Europa, porque también convengamos que en los últimos años se veía a Europa como un destino de parque temático turístico. Bueno, Europa ha dado un paso gigantesco para intentar reconstruir fuerza militar, ya no defensiva, sino ofensiva, para intervenir en estas disputas globales que existen en tiempo contemporáneo. Por eso no solo se trata de la ofensiva del capital, se trata de una ofensiva política y de una ofensiva militar que tiene una fortísima iniciativa en el gobierno de Donald Trump, que impacta obviamente en el territorio latinoamericano y caribeño y que tiene proyección a escala mundial como uno de los problemas globales contemporáneos de la humanidad. Julio Gambina, desde Argentina. Hasta la próxima.